Dosis de ciencia. Hoy, derecho al cielo. Bienvenidos a otra dosis de ciencia. Y yo no sé ese título, profe Mario Vázquez, si interpretarlo de manera positiva o como regularmente tomo las cosas, que es pesimista. Pero ante todo, bienvenido, qué bueno tenerlo por acá. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana. Preocupado porque cada vez te veo haciendo menos esfuerzos para tratar de adivinar de qué vamos a conversar en esta dosis. No, es que vamos a hablar de aviones que van derecho al cielo. Podría ser eso. En realidad confieso que fue complicado buscar un título porque los temas son difíciles de agrupar bajo un título en particular. Cuando hablo de derecho al cielo, no me refiero exactamente a estar estableciendo una dirección, un sentido, sino algo más ligado a la parte legal, a la parte del derecho. Aunque no voy a incursionar, no es un tema de mi especialidad, la parte del derecho, pero existe obviamente también una rama del derecho, que es el derecho aeronáutico, claro, y que establece toda la parte normativa que tiene que ver con el funcionamiento, por ejemplo, de la aviación comercial, por ejemplo. Pero en realidad, aunque está ligado a eso, quería mencionarte tres palabritas, o hablar sobre tres palabritas que a veces las leemos, las escuchamos en las noticias. Una de ellas se ha escuchado bastante últimamente, pero no, la curiosidad es decir, bueno, pero ¿de dónde sale eso o qué significa? Son palabras que en sí no nos dicen nada y quería usarlas para una dosis, para conversar un poquito sobre eso. Son palabras, por ejemplo, una de ellas que la vemos más que todo en publicidades de compañías aéreas, cuando se hablan del hub, H-U-B, el hub. Y si uno busca, ¿por qué se llamará así? Y uno busca el significado, aparecen explicaciones desde el punto de vista de la electrónica. Son sistemas que tienen que ver y que manejan las personas que trabajan, por ejemplo, bueno, en telecomunicaciones, en todo lo que es internet, porque son dispositivos que permiten concentrar señales y repartir señales, y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver eso con la aviación? Sin embargo, hay empresas aéreas que lo usan a ese término, o aeropuertos, donde dice, bueno, en tal aeropuerto está el hub de tal empresa. Así es. Y eso significa que, tiene un sentido. Si bien está ligado a la parte de la informática, básicamente es un aeropuerto donde muchos destinos llegan y salen para una misma compañía aérea, donde se pueden hacer conexiones, básicamente. Al igual que un sistema eléctrico, es un aeropuerto. Uno podría pensar que básicamente todos los aeropuertos podrían funcionar así, pero hay algunos que se destacan por la cantidad de vuelos que tienen. El caso típico, por ejemplo, es de acá cerca, bueno, el de Bogotá, el de Panamá. El de Panamá es típico, ¿cierto? Entonces uno desea viajar a un destino, por ejemplo, que tenga que ver con Centroamérica, y no lo hace de manera directa, pero va hacia Panamá, y en un avión de la misma empresa llega a Panamá, se baja y sube a otro. No sé si has tenido la oportunidad de conocer el aeropuerto de qué triste, profe. No, pues has conocido otros aeropuertos. En esta situación que usted me pone. No, has conocido otros aeropuertos, pero menciono el de Tocumen, porque es más o menos cercano a nosotros. Y eso, la característica que llama la atención es que es un aeropuerto que está hecho solo para ir de paso, es decir, no es no sé si habrá cambiado ahora, pero no es un sitio donde uno diga, bueno, llego, hay un hotel en el aeropuerto, hay más instalaciones, es simplemente como una terminal con muchas puertas. Entonces, y se ve cuando uno está ahí adentro el tránsito permanente de personas que se están bajando por una puerta y van corriendo a veces
hacia otra puerta porque ya sale el siguiente vuelo. Entonces es un ejemplo muy clásico de estas conexiones. Entonces se llama, por ejemplo, en ese caso el de Panamá. el de Panamá, porque la línea que funciona ahí, la que es Copa Airlines, y le llaman el Hub de las Américas. Entonces a eso se refiere, porque realmente es un centro de conexiones. Está pensado para que uno no permanezca mucho tiempo en el aeropuerto. A veces te toca, a veces es inevitable, pero uno no es para salir y volver. Me voy a dar una vuelta y vuelvo. Simplemente está pensado para que uno tenga el tránsito rápido y se baje de un avión y salga en otro destino. En Bogotá pueden suceder cosas similares, que tú vas a un destino, pero pasas primero por Bogotá. Entonces te implica que tienes que bajar. Pregúnteme si conozco esa terminal. Te conoces, te ha tocado que no vas en un vuelo directo, sino que tienes que bajarte y tomas otro vuelo de la misma compañía. Entonces ahí está funcionando como un distribuidor, ¿no? De ahí viene el término ese de hub. Leía por ahí que esos son los que hemos tenido oportunidad de conocer, pero hay unos que le llaman los mega hubs del mundo. Entonces hay como un listado, los más importantes, lo más importante me imagino por la cantidad de vuelos que hay. O sea, está pensado para eso. No es bueno quedarse. Por ejemplo, una vez tuve la mala experiencia de que en el aeropuerto de Panamá, haciendo conexión, hubo un daño en las comunicaciones. En un equipo de comunicaciones del aeropuerto no se podían comunicar con los aviones. Y eso implica que hay que paralizar todo el movimiento aéreo. Pero en un aeropuerto de este tipo implica que nos empezamos a concentrar personas donde ni siquiera hay lugar para sentarse, porque no está pensado para que la gente se quede. Permanezca, sí. Claro, y eso empezó a llenarse, no hay sitios para que uno pueda comer, o sea, se colapsa el aeropuerto porque no está pensado para eso. El hub es para que llegue y se vaya. Los 5 más importantes son el de Londres, Heathrow, que creo que es el aeropuerto que tiene más movimiento de todos, y el de Chicago, el de Frankfurt, el de Ámsterdam y el de Toronto. También algo similar, bueno, nosotros mencionamos Panamá, mencionamos Bogotá, y los otros 2 centros así distribuidores, el de Lima, que también es similar, digamos, está pensado para eso, y el de México, que es también muy, muy grande. Así que esa era una palabra de las que se usan en la jerga de la aeronáutica comercial. Otra que tiene que ver con noticias que hemos leído últimamente, con los conflictos que tenemos con las compañías de bajo costo, las que dejan de ser viables y todo lo demás. Se habla de una palabrita que es el slot, S-L-O-T, slot. En esas noticias se menciona de que se les exige a ciertas empresas que devuelvan el slot. El problema son los slots. Entonces uno dice, ¿qué son los slots? Usted ya nos va a decir. Exacto. Porque el slot no es algo que se pueda tocar, no es algo que se pueda ver. Ni comer, sino que son franjas horarias que se les asignan a las empresas. Los slots lo tienen los aeropuertos. Entonces una empresa tiene un determinado slot. Significa que tiene como reservado un espacio en tiempo para el cual lo va a utilizar para llegar, para descender los pasajeros, para mantener el avión, volver a cargar pasajeros y volver a salir. Y eso es una franja, dependiendo del movimiento de los aeropuertos, puede ser relativamente estrecha. Con esto digo, uno no puede llegar, siendo tú piloto o dueña de tu compañía de aviación, no puedes llegar a la hora que quieras al aeropuerto. Y quedarme, vamos a ver si 1 hora o de pronto 3, si ya veremos. Exacto. Ajá. Ya de antemano se ha establecido que la empresa de Joana va a usar el horario de 8 a 8 y media para un determinado vuelo. Y tiene que usarlo ahí, salvo imponderables de clima o algún otro conflicto. Pero si la empresa no usa bien ese espacio, le empiezan a haber penalidades económicas. Entonces, el tener los slots es algo muy, muy importante, es algo que vale mucho dinero y que, imagínate que habrá como nos pasa en los medios o en
televisión, no sé, hay horarios que son de mayor demanda, horarios de menor demanda, entonces hay horarios que valdrán, que son claves, o porque vaya a hacer conexiones, me sirve el de las 5 de la mañana. Si me lo hacen a las 8, me implica un día más de espera. Entonces vale mucho dinero. Entonces eso es complicado, porque es un capital, digamos, un tesoro, o que por lo cual se paga y que vale mucho dinero. Y un aeropuerto, como no tiene capacidad para que venga todo el mundo que quiera, son los espacios que ya han sido reservados por una empresa. Y entonces es importante cómo se comercializa ese tipo de cosas. Eso implica el uso del aeropuerto, y el uso del aeropuerto no es solamente cuando llega el avión y se bajan las personas, sino que tienes que pensar que si son vuelos internacionales, hay personal de migraciones, el personal que atiende en los mostradores, o sea, moviliza un montón de personas en la parte del equipaje, y eso implica que ese horario se debe cumplir. Esos son los horarios, los slots aeroportuarios, los más conocidos, y dentro de esto también llama la atención que hay unos que le llaman slots históricos, y es donde cuando una empresa ha volado mucho tiempo en un cierto horario, como que se lo respetan, como que La antigüedad. La antigüedad, exacto, porque viene cumpliendo bien. El problema son cuando aparecen compañías que son nuevas y que están utilizando un espacio que vale mucho dinero. Y si no lo usa esa empresa, se está perdiendo de comercializar. Entonces es un tema que en las negociaciones cuesta mucho dinero. Y la tercera palabrita que te quería contar es el leasing. No sé si lo has escuchado. Lo he escuchado, pero también quedó gringa. El leasing, pero bueno, el leasing, nosotros porque hablamos así con estas palabras elegantes, pero básicamente es el alquiler. Sí. El leasing, que se aplican muchas cosas, pero en la parte aeronáutica sería el alquiler de aviones. Entonces uno a veces no imagina qué tan importante será el tema de alquilar aviones, o quiénes alquilarán aviones. No son solo las personas, o que se alquila un avión nosotros conocemos el tema de los charters, ¿cierto? Sí. Pues se contrata un vuelo en particular. Pero el leasing en aeronáutica comercial es una práctica muy común, sobre todo para grandes empresas que, por ejemplo, eso se ve mucho cuando están en temporada alta, y se prevé que van a tener mucha demanda de pasajeros. No les conviene comprar un avión porque lo van a usar por una temporada, por un tiempo. Entonces lo que hacen es alquilar un avión. ¿A quién le alquilan los aviones? Puede ser a otras empresas que les sobren, que tengan aviones ociosos, o empresas que se dedican solo a esto. Alquilar aviones. Alquilar aviones. No se ve mucho por estas tierras, pero en tierras más opulentas. No voy a preguntar por qué, pero en tierras más opulentas, porque vale un poquito de dinero alquilar aviones. Y te imaginas lo que se menciona. Encontré una nota por ahí que dice que el 50% del mercado de los aviones que están volando en el mundo son alquilados. Imagínate. Uno piensa, porque si bien uno cuando va al aeropuerto ve el logo de la empresa, a veces no, inclusive cuando son temporadas de mucho movimiento de turismo, ve un avión, puede llegar el caso que te vayas a un avión y no está pintado con el logo de tu empresa a la que habías comprado el tiquete, pero significa que es un avión alquilado. Y ese alquiler, el leasing, se puede dar básicamente de dos maneras, aunque hay un tercer caso por aquí, y le llaman el leasing, el dry, el wet o el damp. Más o menos, eso quiere decir, como decían, un alquiler seco o húmedo. Uh-huh. Y eso en palabras te normales, qué tiene terrenales. Que ver lo del seco y lo del húmedo. Uh-huh. El seco es la aerolínea va a tomar un avión por un periodo de tiempo determinado, que normalmente pueden ser años. O sea, lo que pasa es que la diferencia entre alquilar un avión o comprar un avión son muchos ceros. Entonces alquila un avión, y mientras dura todo ese tiempo, la empresa que ha alquilado el avión se hace cargo del mantenimiento, de los pilotos, de la tripulación y todo lo demás. O sea, el seco te alquilo el avión y te doy el avión. Solamente ahí tienes el avión.
y la empresa lo puede pintar con su logo, usa su tripulación, todo. Cuando por alguna razón o porque finaliza el contrato no lo va a utilizar, lo devuelve. Entonces el avión se devuelve a su destino, a la empresa que lo propietaria. En cambio, cuando es húmedo, entonces ahí se suele ocurrir que se alquila por un periodo corto de tiempo. Entonces le brinda todo. La que lo toma solamente comercializa los vuelos, pero ahí te lo alquilan con todo. O sea, viene con pilotos, con tripulación. Como yo lo necesito. Como sí, ese vale, te voy a hacer precio, pero vale otro precio. Entonces, puede suceder, no te voy a preguntar si te ha sucedido, pero podría suceder que en algún vuelo te llame la atención de que la tripulación habla en un idioma que uno se da cuenta que no son nativos del mismo país en el que estás tomando el avión. Entonces puede ser que ese avión ha sido alquilado con tripulación y todo, con azafatas, todo. A veces uno se da cuenta por un detalle mínimo que es viendo las películas que trae el sistema de entretenimiento. Sí. ¿Por qué aparecen todas estas películas? Porque tal vez ese avión estaba volando en el Medio Oriente y ahora está volando en Sudamérica. Uh-huh. Entonces, ese es los dos tipos de contratos. Después hay uno intermedio que sería una combinación de los dos, donde le ofrecen a los pilotos el mantenimiento, pero no los tripulantes de cabina. Entonces ahí también suele suceder cuando estás sentada esperando que va a salir el vuelo y se escucha la voz, que te saluda alguien, una voz, y te dice el nombre del capitán y su primer oficial, y los nombres son a lo mejor se nos suenan a otro país, es porque ese avión ha sido alquilado con pilotos extranjeros, pero la tripulación la pone la empresa. Entonces son detallitos, o sea, no nos cambia la vida, pero sabemos que eso existe. Para cuando viajemos y estemos atentos como a esas particularidades. Y si estás, por ejemplo, dudando en qué invertir tus ahorros, leía por ahí, no sé qué tan actual puede hacer esto, pero por ejemplo que arrendar un Boeing 787 puede costar entre 800,000 y un 1.25 millones de dólares al mes, por mes. Mientras que el Airbus, el A320 Neo, que es uno de los más nuevos que tiene Airbus, costaría unos 370,000. Este sale un poquito más económico. Te entran menos pasajeros, pero te conviene dólares al mes. El que sea profe Mario Vázquez, con tal de ir a recorrer el mundo y conocer un poquito más, en este caso, de los aeropuertos y de todos estos detalles que usted está muy atento y de los que nosotros, al escucharlo, pues ya en una próxima oportunidad en el que viajemos o estemos en un aeropuerto o, como mencionábamos al inicio, atendiendo las noticias, pues estemos más conscientes de todo esto y de comprender mejor esa información con esto que usted ya nos ha brindado. Muchísimas gracias como siempre. Vamos ahora a ver con qué nos sale usted en el dato curioso. Psst, psst. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso traje varios datos y ahora sí me meto un poco. Cumple con las dos cosas. Son datos, pero que son curiosos seguro, y que tienen que ver con el derecho que mencionaba al principio, lo de las normas, la legislación. A ver, sí, porque ese título, pues, porque no le hemos momento puesto, no ha aparecido. Y esto sería muy, si yo no fuera como soy, sería muy fácil proponerte un montón de preguntas a ver qué opinas, pero no lo voy a hacer, porque tiene que ver con una curiosidad que a lo mejor a alguien se le ha planteado. Es el tema del derecho. Pensemos en el caso de que se están fijando normas que cuando se incumplen se comete un delito. Hay una legislación que prevé esas situaciones, ¿cierto? Entonces, según el delito, las penas y todo lo demás, eso ya lo conocemos. Pero ¿qué pasa cuando los delitos se cometen en el espacio? Pero igual, pues porque la normatividad debe dejar eso claro. O sea, hay una normatividad, pero que está establecida para esos casos. Por decir algo, o sea, ¿qué pasa? ¿Que nadie ve o qué? ¿Qué pasaría, o sea, para empezar a complicarte la vida, qué pasaría si alguien comete un delito en la Estación Espacial Internacional? Ah, ya. Por ejemplo, que asesine a un compañero. Bueno, podría ser un ejemplo, por ejemplo, que asesine. Bueno, o un delito que ocurra en vuelo, en un avión.
Entonces, ¿cuál es la norma que se aplica? O sea, ¿cuál es la el jurisdicción derecho? Ajá. que interviene? Y entonces todo eso ya está establecido y es muy curioso. Pensemos en el caso de los aviones. Ya alguien se preocupó por eso. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué de dónde vendrá eso? Porque muchas de las cosas que usamos en aviación han sido utilizadas en la marina, en la navegación por el mar, y eso es mucho más antiguo. Y pasa lo mismo. Y esto también sucede en el mar. Cuando ocurre un delito en un barco, ¿quién es el responsable de juzgar? O sea, ¿cuál es la jurisdicción que se aplica? En el caso del barco, y es parecido en el caso de los aviones, tú sabes que depende por dónde esté el barco, de quién sea el barco y de quién es la bandera del barco. Entonces, ¿cuál es y de qué nacionalidad es el que comete el delito? No, qué Entonces, rollo. ¿quién es? Bueno, lo mismo pasa en el caso de los aviones. Porque, y eso también, bueno, no pensemos en delitos así tan drásticos como el dijiste, pero sí, siempre son cosas drásticas. Cuando hay accidentes también lo hemos visto. Cuando un avión se accidenta, ¿quiénes son los que intervienen? Y muchas veces vemos que aunque el accidente ocurra a lo mejor aquí, en Sudamérica, participan Estados Unidos o Gran Bretaña, porque tiene que ver de dónde era el avión, de dónde está el fabricante. Entonces intervienen, las partes que intervienen tienen que ver con el suceso. En el caso de un delito pasa lo mismo. Y al igual que pasa en el mar, si un barco está cerca de un puerto de Colombia y ocurre un delito, se sabe que va a ser la ley colombiana que va a actuar. Pero si el barco está en aguas internacionales, ¿quién actúa? Y lo mismo pasa con la aviación. Cuando lo que sucede está en el espacio aéreo de un país, sabemos que se van a aplicar las normas de ese país. Pero si está en un espacio aéreo internacional, ahí donde se usa es, bueno, de quién es el avión, o sea, el origen del avión. Entonces ahí interviene, como sabemos que no hay muchas fábricas de aviones, entonces Boeing, Airbus, entonces ya está identificada. Y se piensa, entonces cuando alguien se pone a pensar, bueno, pero ¿qué pasa en la Estación Espacial Internacional? ¿Y qué pasa el día que vayan a la Luna? ¿Y qué pasa? O sea, para cada vez que vayamos a algún lado, tiene que haber normas. ¿Y si vamos a Marte? Y entonces, claro, y entonces ¿quién juzga a quién? Y en la Estación Espacial Internacional, como cosas curiosas, leía que, bueno, no han pasado delitos, por suerte, por eso han durado tantos años, porque hay toda una preparación. Si uno a veces no se soporta cuando está próximo a alguien aquí en la Tierra, estar confinados durante un año o más con otras personas implica que hay que estar bien preparado porque la tentación de que ocurran cosas malas es muy grande. Entonces alguien establecía, bueno, ¿qué pasa si se pelearan dentro de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo? Porque la Estación Espacial no es de un país. No es como decir, bueno, está en mi casa, acá las normas las pongo yo. La Estación Espacial participan varios países. Y entonces, es toda una cosa curiosa porque decir, bueno, si se pelearan dos astronautas, depende de dónde se están peleando, porque la Estación Espacial tiene un módulo que es de Japón, un módulo que es de Rusia, un módulo que es de Estados Unidos. Depende de dónde se estén peleando. O de quién sea la misión, ¿no? Que es como lo mismo, ¿o no? No, porque ellos están ahí viviendo durante un tiempo. Uh-huh. Todos. Pero si llegara a ocurrir un conflicto y están en el módulo ruso, entonces la jurisdicción rusa sería la jurisdicción rusa la que actuaría. Si no se ponen de acuerdo, habría que ver quién es el que está peleando. O sea, lo peor que podría pasar sería que dos rusos se pelearan en el módulo de Japón. Entonces, es decir, ¿quién interviene? ¿Rusia o Japón? Entonces, está todo así establecido. No dice que tiene mucho trabajo, ellos no se van a pelear, aunque sí ha habido inconvenientes. Inclusive leía por ahí con esta situación con Ucrania, todo eso, que como han convivido arriba rusos y americanos, entonces se han generado a veces se han generado dificultades que van a lo doméstico, porque el baño de los americanos es mejor que el baño de los rusos, pero no te lo presto. Entonces, cosas de convivencia menores, pues, pero que allá arriba son graves. Sí. Y que no sabía que en una época los cosmonautas rusos llevaban una pistola
Entonces, tener a alguien armado de arriba tampoco es recomendable. Yo no ¿Y eso dormiría para qué lo tranquilo. necesitaban por Uno allá? decía eso, pero era porque, lo hemos hablado en otras dosis, han ocurrido, ¿te acuerdas cuando los rusos volvían, a diferencia de los americanos que caían en el agua, los rusos caían en cualquier lado y había gente que habían pasado peligro por el sitio donde habían caído, por animales y todo lo demás? Bueno, parece que no llevan más armas, aunque si siguen así van a volver a llevar armas. Y el único caso que hubo así de conflicto, que tuvo que intervenir la justicia, ocurrió en el año 2019. Hace nada. Hace nada. Esto yo no lo sabía, pero porque un astronauta en el espacio cometió un delito. ¿Cuál fue el delito? Fue la astronauta Anne McClain, fue denunciada por su ex esposa, que estaba en la Tierra, y ella estaba en la estación espacial, pero ella desde la estación espacial utilizó todos los sistemas de inteligencia para acceder a la cuenta bancaria de su ex esposa mientras estaba allá arriba. Y eso implicó, o sea, bueno, después finalmente llegaron a una conciliación, pero fue como un delito, o sea, hackearte la cuenta del banco, pero mientras estabas allá arriba. Entonces fue un delito que se cometió en la estación espacial. Por suerte, entre comillas, era entre dos personas del mismo país, entonces bueno. Y que no estaban ahí en ese mismo espacio, que es lo que uno esperaría, que claro, sea conflicto, pero mira, sea... o sea que no es algo, aunque suena así como lo planteamos de manera graciosa, es necesario fijar normas, porque todo esto va a pasar, y cuando dice, bueno, cuando estén en la estación, en la colonia lunar, va a pasar lo mismo, y en cualquier viaje va a pasar lo mismo. Entonces, en todo el momento hay siempre alguna norma que viene del derecho y que también se aplica al espacio, ¿no? Maravilloso esto que nos cuenta. Usted no tenía más datos curiosos. Hasta ahí. Siempre uno tiene, pero no quiero abusar. Bueno, no abusemos pues en esta dosis de ciencia, porque además tenemos muchas más para compartir otros datos curiosos. Profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.